Mi marido siempre pensó que mi silencio era una forma de debilidad. Un espacio vacío que él podía llenar con su voz, sus éxitos y sus decisiones. Lo que nunca supo es que, en realidad, mi silencio era un observatorio. Desde allí, yo lo veía todo. Recuerdo el día exacto en que empezó su final, aunque él creyera que era el principio de su mayor triunfo. Fue una tarde de martes. Me trajo un ramo de flores, algo que no hacía nunca, y mientras me hablaba de un nuevo negocio, su pulgar acariciaba distraídamente el borde de un documento que llevaba en la otra mano. Un acuerdo de separación de bienes. No dijo nada importante. Solo comentó lo útil que yo era para mantener el orden en su vida. Útil. Esa fue la palabra. Yo no respondí. Solo sonreí y puse las flores en agua, observando cómo la luz se filtraba a través del cristal. A veces, las grietas más profundas nacen del gesto más insignificante. Mi nombre es Sofía Montenegro. Hoy tengo 48 años, pero esta historia comienza en una fría mañana de noviembre, en una de esas salas impersonales de la Audiencia Provincial de Madrid. El aire olía a papel viejo y a café barato. Yo estaba sentada sola en una mesa de madera oscura, frente a mi marido, Javier Reyes, y su abogada. La abogada se llamaba Silvia Guerrero. Era una mujer de gestos afilados y voz metálica, famosa por no perder nunca un caso. Llevaba un traje impecable que parecía una armadura. En ese momento, sostenía en alto un folio de papel, un extracto bancario, y lo mostraba al mediador como si fuera el trofeo de una larga batalla. Como puede ver, señoría, dijo con una media sonrisa, la señora Montenegro no tiene medios para subsistir por sí misma. Su cuenta corriente personal presenta un saldo total de 42 euros. 42 euros. La cifra quedó flotando en el silencio de la sala. No sentí vergüenza. Ni siquiera rabia. Sentí una extraña calma, como la que precede a las grandes tormentas. Era como si estuviera viendo una obra de teatro, una función cuyo final ya conocía de memoria. Yo era un personaje más, interpretando el papel que me habían asignado. El papel de la esposa fracasada. Javier no me miraba. Tenía la vista fija en un punto indeterminado de la pared, con esa expresión de aburrimiento que también conocía. Llevaba uno de sus trajes italianos, ese de color azul marino que le hacía parecer más alto, más importante. A su lado, su abogada continuó hablando. Hablaba de mi pequeño taller, Cerámicas Montenegro. Lo describió como un pasatiempo deficitario, una carga para la economía familiar. Un capricho que Javier, en su inmensa generosidad, había tolerado durante años. Escuchaba las palabras sin que me afectaran. Eran solo ruido. Mi atención estaba puesta en el bolígrafo que descansaba sobre la mesa, justo al lado de los papeles del divorcio. Un simple bolígrafo de plástico negro. Me preguntaba si tendría suficiente tinta. Entonces, Javier se inclinó ligeramente hacia atrás. Giró la cabeza y susurró algo a una joven sentada en la primera fila, justo detrás de él. Era Laura. Su asistente personal. Su nueva vida. No pude oír lo que dijo, pero vi la sonrisa condescendiente en los labios de ella. Y después, vi la mirada que Javier me dedicó por un instante. Fue una mirada que lo contenía todo. La lástima, el desprecio, el alivio de quien por fin se libera de un peso muerto. En esa mirada comprendí que para él, yo ya no era una persona. Era un problema a punto de ser resuelto. Un trámite final antes de empezar su verdadero futuro. No aparté la vista. Sostuve su mirada hasta que él fue el primero en desviarla, incómodo. Se removió en su silla y carraspeó. Silvia Guerrero colocó los documentos frente a mí con un gesto decidido. Mi cliente, el señor Reyes, renuncia a cualquier derecho sobre su negocio de cerámica, dijo, arrastrando la palabra negocio, con ironía. A cambio, usted debe firmar este acuerdo,
renunciando a cualquier compensación o pensión. Es lo más justo para todos. Lo más justo. Yo no dije nada. Simplemente asentí con la cabeza, muy despacio. Alargué la mano y cogí el bolígrafo. Sentí el plástico frío y liso entre mis dedos. Era un bolígrafo corriente, de los que se usan todos los días para firmar cosas sin importancia. Contratos, facturas, la lista de la compra. O el final de un matrimonio de 20 años. Sabía que todos en esa sala esperaban mis lágrimas. Esperaban mi súplica, mi histeria, la pataleta de una mujer abandonada y sin recursos. Pero no había nada de eso en mí. Solo había silencio. Un silencio profundo y pesado. Porque ellos creían que estaban presenciando mi rendición. Y no sabían que, en realidad, estaban a punto de presenciar la suya. Mientras sostenía el bolígrafo, su peso insignificante me transportó a otro momento, a otra firma. Fue hace casi 6 años, en la pequeña mesa de la cocina de nuestro antiguo piso en Chamberí. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. No firmé con un bolígrafo de plástico, sino con una pluma que había sido de mi abuela. Firmé el documento que liberaba mi herencia. La única que tenía. Eran 50.000 euros. Todo lo que mi abuela me había dejado. Para mí, en aquel entonces, era una fortuna. Era el fruto de toda una vida de trabajo y ahorro. Era sagrado. Y se lo di a Javier. Se lo di sin dudar, con la fe ciega de quien cree estar invirtiendo en un sueño compartido. Javier tenía una idea brillante, un proyecto de software de seguridad que, según él, iba a cambiar el mundo. Lo llamaba Sistemas Reyes. Me hablaba de ello con un brillo en los ojos que yo confundía con pasión, con la visión de un genio. Yo no entendía de algoritmos ni de códigos, pero entendía de sueños. Y creí en el suyo. Construiremos un imperio, Sofía, me decía por las noches, mientras dibujaba esquemas en servilletas de papel. Tú y yo. Juntos. Y yo le creía. Creía que ese juntos era real. Creía que estábamos poniendo los cimientos de nuestro futuro, ladrillo a ladrillo. Así que le di el dinero. Vi cómo lo ingresaba en una cuenta nueva, una cuenta a nombre de su empresa. Sentí un pequeño vértigo, pero lo ahogué con optimismo. El amor, a veces, se parece mucho a la ingenuidad. Los primeros meses fueron difíciles, pero también fueron los más felices. Vivíamos de mi modesto sueldo de profesora de arte y de la ilusión. Javier trabajaba sin descanso en el pequeño despacho que habíamos montado en el salón. Yo le llevaba café, le preparaba la cena a altas horas de la madrugada y escuchaba sus frustraciones cuando el código no funcionaba. Me sentía parte de algo importante. Recuerdo una noche en particular. Él estaba a punto de perder su primer gran cliente, una importante empresa japonesa. Los inversores no entendían los matices culturales de los contratos y la negociación estaba a punto de romperse. Javier estaba desesperado. Yo había estudiado japonés en la universidad, durante un intercambio en Kioto. Fue hace mucho tiempo, pero aún lo recordaba. Esa noche, me senté a su lado con los documentos. Estuve traduciendo hasta las 4 de la mañana, buscando las palabras exactas, los honoríficos correctos, la sutileza que una simple traducción automática no podía captar. Quería que él lo consiguiera. Su éxito era el mío. A la mañana siguiente, Javier envió los contratos revisados. Unas horas después, llamó eufórico. Había conseguido el acuerdo. El contrato que puso a Sistemas Reyes en el mapa. Esa noche, cuando llegó a casa, me abrazó con fuerza. Olía a éxito y a la colonia cara que solo usaba en las grandes ocasiones. Me dio un beso rápido en la frente, un beso apresurado, casi de trámite. Y entonces dijo las palabras que, en ese momento, sonaron como la más bella declaración de amor.
Eres una esposa muy útil, Sofía. Una esposa útil. En aquel instante, mi corazón se llenó de orgullo. Sentí que mi sacrificio, mis noches en vela, mi herencia, todo había valido la pena. Yo era útil. Era necesaria. Hoy, en esta sala fría de los juzgados, esa misma frase resuena en mi cabeza. Pero ya no suena como un halago. Suena como una sentencia. La sentencia que tardé demasiado tiempo en comprender. El éxito no tardó en llegar. Sistemas Reyes creció de una forma exponencial, casi violenta. Dejamos el pequeño piso de Chamberí y nos mudamos a un ático impresionante en el barrio de Salamanca, con vista sobre todo Madrid. Javier cambió sus camisas gastadas por trajes a medida y su viejo coche por un deportivo alemán. Su agenda se llenó de viajes, reuniones y eventos sociales. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta al principio, el hombre con el que me había casado empezó a desaparecer. Fue entonces cuando abrí mi taller. Cerámicas Montenegro. Era un pequeño local que alquilé en el barrio de las Letras. Un refugio. Necesitaba un espacio propio, un lugar donde el silencio no fuera incómodo. Un lugar donde mis manos pudieran crear algo tangible, algo real. Para mí, el taller era mi ancla, mi forma de no perderme en la nueva y brillante vida de Javier. Para él, sin embargo, era otra cosa. Al principio lo vio como una excentricidad simpática. El hobby de mi mujer, decía en las cenas con sus nuevos amigos ricos. Luego, empezó a verlo como un gasto inútil. Sofía, no entiendo por qué insistes con ese taller. No es rentable. Pierdes dinero, me decía, revisando los extractos de la cuenta conjunta. Nunca entendió que yo no buscaba rentabilidad. Buscaba un sentido. Las cenas en casa se convirtieron en eventos de empresa. Yo pasaba días planificando el menú, eligiendo los vinos, preparando cada detalle para que los inversores y clientes de Javier se sintieran agasajados. Me convertí en la anfitriona perfecta. Sonreía, conversaba sobre temas triviales y me aseguraba de que a nadie le faltara de nada. Javier me presentaba con un orgullo superficial. Esta es mi mujer, Sofía. Tiene un gusto exquisito para estas cosas. Estas cosas. Así se refería a mi tiempo. A mi dedicación. A veces, la noche antes de una presentación importante, me pedía que revisara sus discursos. Yo, con mi formación en arte y humanidades, tenía una sensibilidad para el lenguaje que él, con su mente de ingeniero, no poseía. Encontraba los errores, pulía las frases, añadía alguna cita o metáfora para hacerlo más memorable. Lo hacía en silencio, en la madrugada, mientras él dormía. Al día siguiente, él triunfaba en la reunión. Nunca me dio las gracias. Supongo que daba por hecho que ese era mi trabajo. El trabajo de una esposa útil. El nosotros que él había prometido se fue desvaneciendo. Se convirtió en un yo. He cerrado un trato millonario. Me han nombrado empresario del año. Voy a expandir la compañía a nivel internacional. Yo aplaudía desde la sombra, sintiendo como mi papel se reducía al de una espectadora silenciosa. Una gestora de su hogar. Una empleada sin sueldo ni reconocimiento. La distancia entre nosotros ya no se medía en metros, sino en silencios. Silencios en el desayuno, frente a 2 tazas de café que se enfriaban. Silencios en el coche, mientras la radio llenaba el vacío. Silencios en la cama, dándonos la espalda. El punto de inflexión, el momento en que la última de mis ilusiones se hizo añicos, llegó el día de mi 45 cumpleaños. Javier tenía un viaje de negocios a París. Me llamó por la mañana, con prisa. Felicidades, cariño. Te prometo que lo celebramos cuando vuelva. Te compraré algo bonito. Nunca lo celebramos. Y nunca me compró nada.
2 semanas después, revisando los gastos de la tarjeta de crédito para la contabilidad doméstica, vi un cargo de una joyería de lujo en París. Era una cantidad muy elevada. Al principio pensé que sería un reloj para él. Pero la curiosidad, esa espina dolorosa, me llevó a buscar el nombre de la joyería en Internet. En su página, entre las novedades, reconocí el diseño. Un delicado collar de diamantes. Esa misma tarde, mientras ordenaba uno de sus cajones, encontré la caja vacía de la joya, escondida bajo un montón de calcetines. Mi corazón se detuvo por un segundo. Unos días más tarde, en una foto que Laura, su asistente, subió a sus redes sociales, la vi. Llevaba puesto mi regalo de cumpleaños. El collar brillaba en su cuello joven y sonriente. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, no le dije nada. No le pregunté. No le grité. Simplemente le serví la cena, como cada noche. Y mientras él me hablaba de sus éxitos en la oficina, yo sentía como algo dentro de mí se rompía para siempre. Después de fregar los platos, me fui a mi taller. Me quedé allí hasta el amanecer, amasando la arcilla con una fuerza que no sabía que tenía. Mis manos se movían solas, dando forma a una pieza hueca, vacía por dentro. ¿Cómo me sentía yo? Fue la primera vez que no lloré. Fue la primera vez que entendí. Hace 6 meses, recibí una llamada desde Londres. Era mi tía. Mi abuelo materno, el último de mis abuelos que quedaba con vida, había fallecido mientras dormía. Tenía 95 años. Hacía tiempo que no lo veía, desde antes de que su mente empezara a desvanecerse en esa niebla que es el Alzheimer. Pero la noticia me golpeó con la fuerza de un recuerdo lejano, el recuerdo de sus manos grandes y arrugadas enseñándome a dibujar caballos cuando yo era una niña. Esa noche, se lo dije a Javier. Estaba en su despacho, revisando unos documentos con el ceño fruncido. Levantó la vista de los papeles, pero no me vio realmente. Su mirada me atravesó. El abuelo ha muerto, le dije. El funeral es en 2 días, en su pueblo de Inglaterra. Él asintió, distraído. Vaya, lo siento mucho, cariño. 95 años, ha vivido una buena vida. Y sin más, volvió a bajar la cabeza hacia sus documentos. El asunto, para él, estaba zanjado. Me gustaría que vinieras conmigo, Javier. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Imposible, respondió sin levantar la vista. Tengo una reunión crucial con unos inversores alemanes. No puedo cancelarla. Es muy importante para la empresa. La empresa. Siempre la empresa. No insistí. Ya no tenía fuerzas para luchar por un lugar que claramente no me correspondía. Comprendí en ese instante que su ausencia no era un descuido, no era falta de tiempo. Era una elección. Él había elegido su trabajo, su mundo, sus prioridades. Y en esa lista, yo ya no ocupaba uno de los primeros puestos. Lo más extraño fue que no sentí dolor. Ni decepción. Sentí una claridad fría, casi quirúrgica. Como si por fin viera la estructura ósea de nuestro matrimonio, sin la piel ni la carne de las falsas esperanzas que yo misma había creado. Viajé sola. El pequeño pueblo de la campiña inglesa estaba cubierto por una llovizna fina y persistente. Era un lugar verde y silencioso. Después del funeral, un hombre mayor, de traje oscuro y cabello plateado, se acercó a mí. Se presentó como Arturo Balbuena. Era el abogado de mi abuelo, y también un viejo amigo de la familia. Un español que, como mi abuelo, había hecho su vida en Inglaterra tras la guerra. Me invitó a tomar un té en su despacho, una sala acogedora llena de libros y con olor a cuero y a madera. Me habló de mi abuelo, de su inteligencia, de su carácter testarudo y de lo mucho que me quería, aunque no fuera un hombre de grandes demostraciones. Y entonces, con una delicadeza infinita,
Abrió un pesado maletín de cuero y sacó una carpeta. Sofía, comenzó con voz pausada, tu abuelo te ha dejado como única heredera de su patrimonio. Un patrimonio considerable. Yo no sabía qué decir. Mi abuelo había sido un hombre austero. Pensaba que me habría dejado su colección de libros, quizás su viejo reloj de bolsillo. No esperaba nada más. Arturo continuó. Él era más previsor de lo que nadie imaginaba. Durante décadas, invirtió sabiamente. El valor total de sus activos, a día de hoy, asciende a más de 150 millones de euros. La taza de té tembló en mis manos. 150 millones. La cifra era tan absurdamente grande que no parecía real. Era un número de otro universo, el universo de Javier, no el mío. Arturo debió notar mi desconcierto, porque su voz se volvió aún más suave. Sin embargo, tu abuelo estableció una condición muy particular. Puso todo el patrimonio en un fondo fiduciario ciego. Un blind trust, como lo llamamos aquí. Me explicó lo que significaba. Yo no podría tocar el dinero, ni siquiera saber dónde estaba invertido. El fondo sería gestionado por el banco hasta que se cumpliera una de dos condiciones. La primera, dijo Arturo, mirándome fijamente, es que cumplas 50 años. Me quedaban 2 años para eso. Asentí. Y la segunda, continuó, haciendo una pausa deliberada, es que te divorcies. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pared y la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. Divorciarme. La palabra que yo nunca me había atrevido a pronunciar en voz alta, ni siquiera en mis pensamientos más secretos. Arturo deslizó la carpeta sobre la mesa hacia mí. Tu abuelo conoció a Javier en vuestra boda. Solo habló con él 10 minutos. Al día siguiente, me llamó para cambiar su testamento. Abrí la carpeta. Dentro, solo había una carta, escrita con la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Eran pocas líneas. Querida Sofía, leí. El oro más puro no debe guardarse en una jaula dorada. Te dejo las llaves. Úsalas cuando estés lista para volar. Con todo mi amor, tu abuelo. En ese momento, por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por mi abuelo, por su lucidez, por el amor inmenso que se escondía detrás de su gesto. Él había visto en solo 10 minutos lo que yo había tardado 20 años en aceptar. Había visto la jaula. Y me había dejado las llaves. Volví a Madrid siendo otra mujer. Por fuera, era la misma Sofía de siempre. Seguía vistiendo mis jerseys de lana, conduciendo mi viejo coche y pasando las tardes en mi taller. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba sobre un suelo frágil. Ahora pisaba tierra firme. Mi tierra. Regresé de Inglaterra con un plan. No un plan de venganza, sino un plan de liberación. Durante los meses siguientes, me moví con un cuidado extremo, como quien camina por un campo minado. Mi comportamiento no cambió en absoluto. Seguí siendo la misma Sofía silenciosa, la esposa invisible. No compré ropa nueva, no hice viajes, no cambié ni un solo mueble de la casa. Mi vida, a los ojos de Javier, seguía siendo la misma de siempre. Predecible. Insignificante. Cuando finalmente le pedí el divorcio, su reacción fue de puro alivio. Ni siquiera preguntó por qué. Creo que, en el fondo, llevaba años esperando que yo diera el primer paso para no tener que cargar él con la culpa. Inmediatamente, puso todo en manos de su abogada, Silvia Guerrero. Su única obsesión era proteger su patrimonio, el imperio que, según él, había construido solo. Fue él quien insistió en el régimen de separación de bienes. Firmamos la separación de bienes desde el principio, Sofía, me recordó con aire de superioridad, como si me estuviera dando una lección de negocios. Lo que es mío,
y lo que es tuyo es tuyo. Yo estuve de acuerdo sin oponer resistencia. Él pensaba que me estaba acorralando, que me dejaba sin nada. No sabía que, en realidad, me estaba entregando la llave de mi propia libertad. El acuerdo de separación de bienes, ese documento que él había diseñado para protegerme de su fortuna, ahora iba a proteger mi fortuna de él. Y algo mucho más valioso. Dejé que investigaran mis finanzas. Dejé que sus contables rastrearan mis movimientos. Fue fácil para ellos. Solo encontraron la cuenta que usaba para los gastos del taller y mis cosas personales. Una cuenta que yo misma me había encargado de vaciar poco a poco, transfiriendo los pequeños ahorros que tenía a otra cuenta segura, a mi nombre de soltera. Les serví en bandeja lo que querían ver. La prueba irrefutable de mi dependencia económica. Los 42 euros eran la pieza final de su rompecabezas. La confirmación de su victoria. Lo que ni Javier ni sus carísimos abogados sabían era que Cerámicas Montenegro era mucho más que un taller de cerámica. Nació como un refugio, sí. Pero con el tiempo, se convirtió en mi fortaleza. Hace 3 años, Sistemas Reyes atravesó una crisis gravísima. Un fallo en el núcleo de su algoritmo de encriptación los dejó vulnerables. Sus ingenieros no daban con la solución. Javier estaba fuera de sí. Veía cómo todo su trabajo podía venirse abajo. Una noche, mientras él dormía agotado por el estrés, yo entré en su despacho. Me senté frente a su ordenador. Yo no soy ingeniera, pero mi mente siempre ha funcionado de una forma lógica, casi matemática. El arte y las matemáticas, al fin y al cabo, solo son 2 lenguajes distintos para describir el orden del universo. Durante 2 semanas, en secreto, analicé su código. Y encontré el error. No solo encontré el error. Creé la solución. Un parche, un nuevo protocolo de encriptación mucho más seguro, más elegante. Lo escribí en mi propio portátil, en mis horas libres, esas horas que Javier consideraba improductivas. Cuando lo tuve listo, no se lo entregué directamente. Creé una pequeña sociedad limitada, a mi nombre. Cerámicas Montenegro, Sociedad Limitada. Y a nombre de esa sociedad, registré la patente de mi algoritmo. Después, redacté un contrato de licencia de uso exclusivo. Un contrato que cedía los derechos de explotación del algoritmo a Sistemas Reyes, a cambio de €1 simbólico al año. Le presenté a Javier solo la última página del contrato, la de la firma. Le dije que eran unos papeles rutinarios para el taller. «Papeleos de tus cacharros», lo llamó él. Estaba demasiado ocupado para leerlo. Demasiado importante. Firmó sin mirar. En ese contrato, en la letra pequeña que nadie se molesta en leer, había una cláusula. Una cláusula muy sencilla. Establecía que, en caso de disolución del matrimonio por cualquier causa, la licencia de uso quedaría revocada de forma inmediata y automática. Javier había firmado su propio final. Y ni siquiera lo recordaba. Él pensaba que lo único que yo había construido en nuestra vida en común eran vasijas de barro. No tenía ni idea de que, en silencio, yo había construido los cimientos sobre los que se asentaba todo su imperio. Unos cimientos que, ahora, estaba a punto de retirar. El bolígrafo seguía en mi mano, pero ya no sentía su tacto. Mi mente estaba lejos de aquella sala, flotando en una calma extraña, lúcida. El mediador, un hombre de rostro cansado y hombros caídos por el peso de demasiadas historias rotas, me miró con una mezcla de impaciencia y compasión profesional. ¿Se encuentra bien, señora Montenegro?, preguntó con voz monótona. Solo necesita firmar en la última página. Con un movimiento lento y deliberado, como si cada gesto hubiera sido ensayado 1000 veces en mi cabeza, dejé el bolígrafo sobre la mesa. No lo solté. Lo deposité. El pequeño sonido del plástico contra la madera fue lo único que rompió el silencio. Y entonces, por primera vez en toda la mañana,
hablé. Perdonen, dije. Mi voz no tembló. Sonó firme, clara, con un timbre que ni yo misma me reconocía. Era la voz de otra mujer, una que llevaba mucho tiempo esperando su turno para hablar. Antes de firmar, y para que no haya ninguna duda en el futuro, me gustaría aclarar un punto para que conste en acta. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de Silvia Guerrero. Se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su lenguaje corporal era un grito de fastidio. Javier ni siquiera levantó la vista. Sus pulgares se movían a toda velocidad sobre la pantalla de su teléfono, cerrando, seguramente, algún negocio millonario mientras se deshacía de su matrimonio. No me dejé intimidar. Fijé mi vista en el mediador, ignorando a los otros dos. Él era la única autoridad real en la sala. Señoría, continué, articulando cada palabra con cuidado, entiendo que, según los términos de este acuerdo que mis abogados han revisado, mi marido, el señor Reyes, renuncia de forma explícita, total e irrevocable a cualquier derecho, presente o futuro, sobre la Sociedad Limitada Cerámicas Montenegro. ¿Es correcto? El mediador se ajustó las gafas y echó un vistazo rápido al documento que tenía delante, aunque ambos sabíamos que se lo conocía de memoria. Así es, señora. El punto 3.4 lo estipula con total claridad. Su marido no reclama absolutamente nada de su negocio. Perfecto, asentí. Y me gustaría que quedase aún más claro. Cuando el acuerdo menciona todos sus activos, insistí, entiende el tribunal que se refiere tanto a los activos tangibles, como podrían ser el horno, el torno o las existencias de arcilla, como también a los activos intangibles, como puedan ser patentes, licencias de uso o cualquier otra forma de propiedad intelectual que esté registrada a nombre de dicha sociedad. Fue en ese preciso instante cuando Silvia Guerrero dejó de ser una abogada aburrida y se convirtió en la depredadora legal por la que era famosa. Levantó la vista de sus papeles bruscamente. Sus ojos, dos pequeñas cuentas oscuras, se clavaron en los míos. Ya no me veía como la esposa insignificante. Me veía como una variable que no había contemplado en su ecuación. Una leve arruga de desconfianza apareció en su frente. El instinto le decía que algo no encajaba. Pero su cliente no tenía su instinto. Solo tenía su arrogancia. Javier dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. El sonido fue una pequeña explosión de impaciencia. Y entonces se rió. Soltó una carcajada ruidosa, despectiva, una carcajada que no buscaba la alegría, sino la humillación. Llenó la pequeña sala y rebotó en las paredes desnudas. Propiedad intelectual, repitió, arrastrando las palabras. Me miraba como si yo fuera una niña que acababa de preguntar si los unicornios existen. Sofía, por el amor de Dios, no nos hagas perder más el tiempo. ¿Qué patentes vas a tener tú? ¿La fórmula secreta para que el barro no se pegue a las manos? ¿El diseño exclusivo de una taza de café? No respondí. Dejé que su desprecio llenara el aire, que impregnara las paredes, que fuera escuchado y absorbido por el mediador. Le di todo el espacio que necesitaba para construir su propia jaula. Se volvió hacia el mediador, con un gesto de hastío, como un rey que se dirige a un sirviente lento. Señoría, que quede bien claro, y si es necesario grábelo. No quiero nada, absolutamente nada, de su taller de cerámica. Ni ahora ni nunca. Me da completamente igual si lo quema, si lo regala o si se hace millonaria vendiendo ceniceros en una de esas páginas de internet para artesanos. Es suyo. Todo suyo. Lo único que quiero es mi firma en ese maldito papel para poder salir de aquí y volver a mi vida. Sus palabras quedaron grabadas en el aire, nítidas y rotundas. Una declaración voluntaria, vehemente, hecha en sede judicial. La trampa perfecta. Una trampa que no había necesitado cebo, porque su propio ego lo había empujado a saltar dentro. El mediador asintió con gravedad.
La declaración del señor Reyes es inequívoca y ha sido escuchada por este mediador. Quedará reflejada en el acta, afirmó. Luego, su mirada cansada volvió a posarse en mí. Con este punto ya definitivamente aclarado, señora Montenegro, procedemos a la firma. Un momento más, por favor, dije con la misma calma, casi en un susurro. Con la lentitud de un ritual, me incliné para coger mi bolso de tela, el que siempre llevaba, el que tantas veces Javier había criticado. Lo abrí y saqué una delgada carpeta de cartón, de esas que se usan para los trabajos del colegio. No contenía extractos bancarios, ni facturas, ni pruebas de infidelidades. Solo contenía la verdad. Saqué el primer documento. Lo desdoblé despacio, con cuidado, alisando las arrugas del papel con la yema de los dedos. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Era la copia oficial del registro de la patente. La patente número 7349002. La patente del algoritmo de encriptación Escudo de Reyes. El corazón tecnológico que, en ese preciso instante, protegía los datos de todos y cada uno de los clientes de Sistemas Reyes. Y en el apartado titular de la propiedad, con la tinta oficial de la Oficina de Patentes, figuraba un nombre claro y sencillo. Cerámicas Montenegro, Sociedad Limitada. Deslicé el documento sobre la mesa de madera pulida. Se detuvo justo en el centro, equidistante de todos. Nadie lo tocó. Era como si el papel quemara. El mediador se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para leerlo desde su asiento. Silvia Guerrero, por el contrario, se quedó inmóvil, como una estatua de hielo. Su instinto le decía que no debía tocarlo, que en cuanto lo hiciera, el suelo bajo sus pies desaparecería. Javier fue el único que pareció no entender nada. Miró el papel, luego a su abogada, luego a mí. Una sonrisa burlona todavía jugaba en sus labios. ¿Y esto qué es, Sofía? El certificado de autenticidad de uno de tus jarrones. No le respondí. Saqué el segundo documento de mi carpeta. Este era diferente. Era un papel grueso, de color crema, con el membrete de un banco grabado en relieve en la parte superior. Banca March. Un banco del que Javier nunca había oído hablar. Era demasiado discreto, demasiado antiguo para su mundo de nuevos ricos. Coloqué este segundo papel junto al primero. Era una carta oficial del banco, certificada ante notario. Una carta que confirmaba, sin lugar a dudas, mi situación patrimonial. El mediador cogió la carta. Se puso las gafas de leer, que llevaba colgadas del cuello. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Y entonces, vi cómo todo su cuerpo se tensaba. Levantó la vista del papel y me miró. Por primera vez, me miró de verdad. Ya no veía a una esposa desvalida. Veía a una extraña. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, impaciente. ¿Qué es esa carta? Silvia Guerrero se levantó. Lenta, muy lentamente. Rodeó la mesa y se colocó detrás del mediador para leer por encima de su hombro. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Su piel adquirió una palidez cerosa, enfermiza. Sus labios, antes tan firmes, ahora temblaban ligeramente. Se apoyó en la mesa para no perder el equilibrio. Javier, susurró, y su voz sonó hueca, irreconocible. Javier, siéntate. Pero él no la escuchó. Sé. Pero él no la escuchó. Se puso en pie de un salto, irritado. Que alguien me explique qué demonios está pasando aquí. Fui yo quien se lo explicó. El primer documento, Javier, dije, y mi voz era tan serena que me sorprendió a mí misma, es el título de propiedad intelectual del algoritmo de encriptación, Escudo de Reyes. El software sobre el que se basa toda la arquitectura de seguridad de tu empresa. Como puedes ver,
Está registrado a nombre de mi sociedad. Cerámicas Montenegro. Su rostro pasó de la irritación a la confusión más absoluta. ¿Qué? Eso es imposible. Ese código lo desarrollaron mis ingenieros. No, corregí con suavidad. Tus ingenieros desarrollaron la interfaz. El motor, el núcleo del algoritmo, lo escribí yo. Hace 3 años. Y tú mismo acabas de renunciar a él, bajo juramento. El rostro de Silvia Guerrero era la imagen de la derrota profesional. Se dio cuenta de la magnitud del error. Se dio cuenta de que su cliente, en un arrebato de soberbia, acababa de regalar las joyas de la corona. Pero aún había más. Y la segunda carta, Javier, continué, es una certificación de mi patrimonio personal. El que administran mis gestores de banca March. Hice una pausa. Dejé que el silencio creara el escenario perfecto. Es la herencia de mi abuelo. Según esta carta, a día de hoy, mis activos líquidos ascienden a 150 millones de euros. 150 millones de euros. La cifra cayó en la sala como una bomba de silencio. Todo el aire pareció desaparecer. El tiempo se detuvo. Javier se quedó mirándome, con la boca ligeramente abierta. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si intentaran procesar una información que su cerebro se negaba a aceptar. No era posible. La mujer del jersey gastado, la mujer de los 42 euros, no podía tener ese dinero. Era un error. Una broma. Un truco. Buscó la mirada de su abogada, buscando una negación, una explicación. Pero solo encontró el pánico en los ojos de Silvia. Ella sabía que el documento era auténtico. Sabía que habíamos perdido. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Su rostro se descompuso. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en puro terror. Se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y se dejó caer pesadamente en su silla. No, musitó. No puede ser. Tú no eres nadie. Exacto, respondí. No soy nadie. Solo la exmujer a la que intentabas dejar en la calle. Pero no te preocupes, Javier. No quiero tu dinero. Como puedes ver, ya tengo el mío. Respiró aliviado por un segundo. Un ápice de esperanza cruzó su rostro. Pensó que todo había terminado, que solo había sido una humillación. Sin embargo, añadí, y mi voz se endureció por primera vez, si quiero lo que es mío. Y la propiedad intelectual del software, Escudo de Reyes, es mía. Por lo tanto, en mi calidad de única propietaria, y dado que Sistemas Reyes está utilizando mi tecnología sin un contrato de licencia en vigor, les comunico formalmente que deben cesar y desistir de su uso de forma inmediata. Me volví hacia el mediador, que nos observaba a todos como si estuviera presenciando un accidente de tren a cámara lenta. Señoría, dije con total claridad, solicito que conste en acta que, a partir de este preciso instante, revoco todos los permisos de acceso. Los servidores de Sistemas Reyes deben ser apagados. El caos se desató. Javier se puso en pie de un salto, gritando que era un chantaje, que lo iba a arruinar. Silvia Guerrero intentaba calmarlo mientras hojeaba frenéticamente sus documentos, buscando una escapatoria legal que no existía. Laura, la joven del fondo, se había quedado pálida como el papel, con los ojos muy abiertos, comprendiendo por fin que el barco de lujo en el que viajaba se estaba hundiendo. Y yo, en medio de todo ese ruido, en medio de ese pánico, sentí una paz absoluta. No era la alegría de la victoria. No era el placer de la venganza. Era algo mucho más profundo. Era la serena y silenciosa sensación de la justicia. Si usted ha llegado hasta aquí, le pido humildemente que comente con el número 1 aquí abajo.
Así sabré que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda continuar con el final de esta historia. El mediador tuvo que suspender la sesión. La sala se había vuelto demasiado pequeña para contener el pánico de Javier. Salió de allí como un animal enjaulado, empujando a su abogada, gritando órdenes incoherentes a través de su teléfono. Lo vi desaparecer por el pasillo, un hombre poderoso reducido de repente a un caos de gestos y sudores. Yo me quedé sentada, recogiendo mis 2 documentos con la misma lentitud con la que los había sacado. No sentía euforia. Solo un profundo y agotador vacío. La batalla había terminado. Salí del edificio de los juzgados y el aire frío de la calle me golpeó la cara. Me sentí extrañamente lúcida. Mientras esperaba un taxi, una figura se acercó a mí con vacilación. Era Laura. La joven asistente. Llevaba el rostro desencajado y sus ojos, normalmente tan llenos de confianza, ahora reflejaban un miedo infantil. No llevaba puesto el collar de diamantes. Señora Montenegro, empezó, y su voz era apenas un hilo. Yo no sabía nada de esto. Lo juro. La miré. Era solo una chica. Una chica que se había deslumbrado por el brillo de un mundo que no era real. No sentí rencor hacia ella. No sentía nada. No tienes que darme explicaciones, Laura, le dije con calma. Ella negó con la cabeza, nerviosa. Miró a ambos lados de la calle, como si temiera que alguien la estuviera observando. Él está loco, susurró. Cuando íbamos en el ascensor, no paraba de gritar. Decía que tenía que llegar a la oficina antes que nadie. Decía que tenía que triturar los documentos del Proyecto Quimera. Proyecto Quimera. Yo nunca había oído ese nombre. Pero por el pánico en la voz de la chica, supe que era algo importante. Algo oscuro. Rebuscó en su bolso de marca con manos temblorosas y sacó algo pequeño. Una memoria USB. Un lápiz de memoria. Me lo tendió. Él me hacía sincronizar su ordenador personal con el de la oficina. Por si algo fallaba, decía. Se olvidó de que yo guardaba una copia de seguridad de todo. De todo, repitió, enfatizando la última palabra. No sé qué hay aquí dentro, pero sé qué es lo que le da tanto miedo. Yo no quiero problemas, señora Montenegro. No quiero acabar en la cárcel por él. Hizo lo que hacen todos los seres vivos cuando el peligro acecha. Hizo lo necesario para sobrevivir. Cogí el pequeño objeto metálico. Pesaba muy poco, pero sentí como si contuviera el peso de todos los secretos de Javier. Gracias, Laura, le dije. Fue lo único que se me ocurrió. Ella asintió, aliviada, y se alejó casi corriendo, perdiéndose entre la multitud. Nunca más volví a saber de ella. Cuando llegué a casa, la primera persona a la que llamé fue a Arturo Balbuena, mi abogado. Le expliqué con calma lo sucedido en la sala de mediación y lo del Proyecto Quimera. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sofía, dijo finalmente, y su voz era grave, esto ha dejado de ser un divorcio. Si lo que esa chica dice es cierto, y Javier está intentando destruir pruebas, estamos hablando de delitos muy serios. Obstrucción a la justicia, posible fraude fiscal, blanqueo de capitales. Tengo un lápiz de memoria que me ha dado ella, le interrumpí. Contiene, al parecer, una copia de sus archivos. No lo abras, Sofía, me ordenó con firmeza. No lo conectes a ningún ordenador. No lo toques. Voy para allá ahora mismo. Esto ya no está en nuestras manos. Arturo se encargó de todo. Él fue quien entregó la memoria USB a las autoridades competentes, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Él fue quien explicó el contexto. Yo no tuve que hacer nada más. Mi papel en la historia había terminado.
2 días después, vi las noticias por televisión. Un equipo de la UDEF había entrado en las oficinas de Sistemas Reyes. Mostraban imágenes de agentes sacando cajas de documentos. Mostraban el rostro de Javier, desencajado, siendo escoltado por 2 policías hacia un coche sin distintivos. Lo acusaban de dirigir una compleja trama de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales. El proyecto Quimera, al parecer, era el nombre en clave de toda esa operación ilegal. Los periodistas hablaban de un escándalo financiero de enormes proporciones. Decían que la investigación había comenzado gracias a una denuncia anónima. Viendo a Javier en la pantalla del televisor, con la mirada perdida y las manos esposadas, no sentí satisfacción. No sentí que se hubiera hecho justicia para mí. Sentí que, simplemente, la vida había seguido su curso natural. Como un río que, tras muchos meandros, finalmente encuentra su cauce. Javier no fue a la cárcel por haberme engañado. Ni por haberme humillado. Ni por haber despreciado mi inteligencia. Fue a la cárcel por su propia codicia. Por sus propios delitos. Yo no fui su verdugo. Solo fui el espejo en el que, por fin, se vio obligado a mirarse. Y la imagen que vio fue tan monstruosa que lo devoró. Apagué el televisor. La casa estaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me pesaba. Era un silencio limpio. El silencio del final de una larga, larguísima tormenta. Pasaron varios meses. El escándalo de Sistemas Reyes fue desapareciendo poco a poco de los titulares, reemplazado por otras noticias, otros dramas. La vida, como siempre, continuaba. Yo me había mudado del ático de Salamanca a un apartamento más pequeño y luminoso cerca del Retiro. Había empezado a poner en orden mi nueva existencia, un proceso lento y a veces doloroso, como recolocar los huesos después de una mala caída. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Beatriz, la madre de Javier. Su voz, normalmente tan altiva y segura, sonaba extrañamente frágil. Me pidió que nos viéramos. Dijo que era importante. Acepté sin dudarlo. Sabía que era una conversación que tenía que tener, el último hilo que aún me ataba a mi vida anterior. Nos citamos en la cafetería de un hotel de lujo, uno de esos sitios que a ella tanto le gustaban, con camareros uniformados y tazas de porcelana fina. Llegó unos minutos tarde, como siempre. Iba vestida con un traje de chaqueta que, aunque elegante, parecía quedarle un poco grande. Su peinado era impecable, pero su rostro había envejecido 10 años. La arrogancia de sus ojos había sido sustituida por una sombra de amargura. Pidió un té con limón y se pasó los primeros minutos removiendo el azúcar con la cucharilla, sin decir nada. El tintineo de la plata contra la porcelana era el único sonido entre nosotras. Yo esperaba el reproche, la acusación, el torrente de ira. Pero no llegó. Le han embargado todo, dijo finalmente, con la vista perdida en su taza. ¿La casa? Los coches. Las cuentas. Hasta mi pensión, porque venía de una de sus empresas. Ahora vivo en un piso de alquiler en un barrio que ni siquiera sabía que existía. La escuché en silencio. No había nada que yo pudiera decir. No era mi culpa, pero tampoco sentía la necesidad de defenderme. Mi hijo está en la cárcel por tu culpa, continuó, y su voz empezó a temblar. Tú lo destruiste. Tenías todo ese dinero de tu abuelo, podrías haberte ido sin más. ¿Por qué tuviste que arruinarlo? Él te adoraba. Esa última frase me sorprendió. ¿Me adoraba, Beatriz? Claro que sí, afirmó, ahora mirándome por primera vez, con los ojos encendidos. Te dio una vida que nunca habrías soñado. Te sacó de tu pequeño mundo de clases de pintura y te puso en lo más alto. Y tú se lo pagaste así. Destruyendo el trabajo de su vida. No discutí.
No le recordé mi herencia, ni el contrato de Japón, ni el algoritmo que salvé. No servía de nada. En su mente, su hijo era un rey derrocado por una traidora. Era la única historia que le permitía seguir adelante. La dejé hablar. Me habló de lo brillante que era Javier de niño, de cómo siempre fue el mejor en todo, de los sacrificios que ella había hecho para darle la mejor educación. Mientras la escuchaba, empecé a entender. Entendí que Javier nunca había tenido la oportunidad de ser simplemente un hombre. Desde niño, le habían enseñado que tenía que ser un triunfador. Que su valor se medía en éxitos, en dinero, en poder. Le habían enseñado a competir, no a compartir. A poseer, no a amar. Y entendí la raíz de su inseguridad. Su pánico a no ser el mejor, a no estar en control. Entendí por qué mi independencia silenciosa le resultaba tan amenazante. Yo era la única pieza de su imperio que no podía comprar ni controlar. Y eso, para él, era insoportable. Cuando Beatriz terminó de hablar, había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de rabia y de autocompasión. Yo no destruí a tu hijo, Beatriz, le dije con una voz muy suave. Javier se destruyó a sí mismo. Construyó un castillo sobre cimientos de arena, y cuando sopló el viento, se derrumbó. Yo solo dejé de sujetar las paredes. Me miró sin comprender. Para ella, yo siempre sería la culpable. Con un gesto discreto, llamé al camarero y pagué la cuenta. Luego, saqué un sobre blanco de mi bolso. Dentro, había un billete de tren. Un billete de ida para el AVE, destino a su pueblo natal en Andalucía, donde aún vivía su hermana. Se lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó, recelosa. Es un billete de tren. Creo que le vendrá bien pasar un tiempo con su familia, lejos de todo este ruido. Me miró con los ojos entrecerrados, buscando el doble sentido, la humillación oculta en mi gesto. Pero no la había. Era simplemente un billete de tren. Me levanté de la silla. Adiós, Beatriz. Me di la vuelta para marcharme. Espera, me llamó. Su voz sonó desesperada. ¿No vas a darme nada más? Me detuve, pero no me giré para mirarla. Ya le he dado 20 años de mi vida, respondí. Creo que ha sido más que suficiente. Y entonces, añadí una última cosa. En un susurro. Espero que encuentre la paz. No era un reproche. No era una despedida fría. Era un deseo sincero. Porque en ese momento, mirando a esa mujer anciana, sola y rota, comprendí que la única forma de liberarme por completo de mi pasado no era odiándolo, sino perdonándolo. No a ellos. A mí misma. Perdonarme por haber tardado tanto en abrir los ojos. Salí del hotel y el sol de la tarde me dio en la cara. Respiré hondo. Por fin, era libre. Ha pasado más de un año desde aquel día en la cafetería del hotel. Mi vida, ahora, es muy diferente. No vivo en Madrid. Compré una pequeña casa de piedra con un gran jardín en un pueblo tranquilo, cerca de Segovia. El único sonido que me despierta por las mañanas es el de los pájaros, no el de las sirenas. El aire aquí huele a tierra mojada y a jara, no a asfalto recalentado. Al principio, los periodistas intentaron encontrarme. Aparecieron algunas fotos mías en las revistas, con titulares sensacionalistas. La millonaria secreta, la mujer que hundió un imperio. Pero mi vida era tan aburrida para ellos que pronto se cansaron. No había fiestas, ni coches de lujo, ni declaraciones polémicas. Solo una mujer de mediana edad que salía a pasear al campo y compraba el pan en la tienda del pueblo. La empresa que nació de las cenizas de Sistemas Reyes se llama ahora Seguridad Montenegro. Pero yo no la dirijo. Sería una terrible directora ejecutiva. El mundo de las finanzas y las reuniones de accionistas no está hecho para mí.
Busqué a la mejor persona para el trabajo. Su nombre es Isabel. Era una de las ingenieras más brillantes que tenía Javier, una a la que despidió sin contemplaciones hacía años, simplemente porque se quedó embarazada. La llamé y le ofrecí el puesto. Hoy, ella dirige la compañía con una inteligencia y una humanidad que Javier nunca tuvo. Me envía informes de vez en cuando. Los leo, sonrío al ver que todo va bien, y después, los archivo. Es su mundo, no el mío. Mi mundo está aquí. En el fondo del jardín, donde antes había un viejo almacén en ruinas, he construido mi nuevo taller. Es 3 veces más grande que el de Madrid, y tiene unos ventanales inmensos que miran a la sierra. La luz entra a raudales durante todo el día. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo. Ahora mismo, estoy sentada frente al torno. Mis manos están cubiertas de arcilla. Es una sensación que nunca me cansa. La frescura del barro, su docilidad, cómo cede y se transforma bajo la presión justa de mis dedos. Estoy trabajando en una pieza grande, un jarrón de formas sencillas y orgánicas. No pienso en el resultado final. Solo me concentro en el proceso. En el movimiento rítmico de la rueda, en la respiración acompasada, en la conversación sin palabras que mantengo con la arcilla. Aquí, en el silencio de mi taller, he comprendido muchas cosas. He entendido que mi fortuna, la verdadera, no está en una cuenta bancaria en Suiza. Está aquí. En la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie. En el lujo de ser dueña de mi propio tiempo. En la paz de un alma que ya no está en guerra consigo misma. Miro mis manos. Son las manos de una mujer de casi 50 años. Tienen manchas, pequeñas arrugas y las uñas llenas de barro. No son las manos suaves y cuidadas de la anfitriona perfecta que fui. Son las manos de una creadora. Unas manos que han aprendido que, a veces, para construir algo nuevo y hermoso, primero hay que dejar que lo viejo se rompa en 1000 pedazos. Al final, la caída de Javier no fue porque subestimara mi patrimonio. Su imperio se derrumbó porque subestimó a una persona. Creyó que mi silencio era debilidad, que mi sencillez era mediocridad. No entendió que el verdadero valor de las personas, como el de la cerámica, a menudo se encuentra en el interior. Él no necesitaba una esposa. Necesitaba un espejo que reflejara constantemente su propia grandeza. Y su mundo se hizo añicos el día que se encontró frente a una mujer que ya no le devolvía ese reflejo. ¿Y mi victoria? Me preguntan a veces. Mi victoria no sucedió en aquella sala de los juzgados. No tuvo el sonido de un martillo de juez, sino el del silencio. Mi verdadero triunfo está aquí, en este preciso instante. En este taller bañado por el sol, con las manos manchadas de arcilla y el alma completamente en calma. Yo no busqué la venganza. Simplemente, elegí volver a ser yo misma. La historia de Sofía Montenegro termina aquí. ¿Qué opinan de su decisión final? ¿Habrían hecho ustedes algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también puede emocionar, y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos relatos. Les espero en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted.